donde la lluvia aprende a quedarse, la lluvia y las luces. La lluvia comenzó antes del anochecer, pero cerca de la medianoche la ciudad parecía hundirse lentamente bajo el agua. Las luces de los coches se reflejaban en el pavimento mojado como sombras deformes que desaparecían al instante. Samuel llevaba días sintiéndose vacío. Las horas le pesaban. El departamento se había vuelto demasiado silencioso. Incluso la televisión encendida parecía un ruido lejano que ya no lograba distraerlo de sí mismo. Esa noche salió únicamente para escapar un rato de su cabeza. Terminó entrando a una cafetería vieja en el centro de la ciudad. El lugar olía a café quemado y pan dulce recién hecho. Había pocas personas. Una pareja discutiendo en voz baja, un hombre dormido sobre una mesa, y ella estaba sentada junto a la ventana. Tenía un libro abierto, aunque parecía no estar leyéndolo realmente. Miraba la lluvia caer como si estuviera esperando algo que jamás iba a llegar. Samuel no supo por qué se quedó observándola. No era solamente bonita. Había algo extraño en ella, algo roto, algo que parecía esconder demasiado detrás de una mirada tranquila. Pidió un café y se sentó cerca. Pasaron varios minutos sin hablarse. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal con fuerza. Entonces, ella levantó la vista. ¿También vienes aquí cuando no quieres pensar?, preguntó de repente. Samuel soltó una pequeña risa. ¿Se nota mucho? Ella sonrió apenas. Un poco. Y así empezó todo. No hubo magia, no hubo música romántica, ni siquiera intercambio de números esa noche. Solamente dos personas cansadas encontrándose por accidente en medio de una ciudad demasiado fría. Durante semanas volvieron a coincidir. A veces en la misma cafetería, a veces en una librería, a veces caminando por calles distintas que, de alguna manera absurda, parecían llevarlos siempre al mismo lugar. Ella se llamaba Valeria, o al menos así dijo llamarse. Nunca hablaba demasiado de sí misma. Samuel lo notó desde el principio. Siempre desviaba las preguntas importantes, pero sabía escuchar, y eso bastó para que él empezara a sentirse cerca de ella. Una noche caminaron bajo las luces amarillas del centro mientras los puestos comenzaban a cerrar. ¿Nunca te has querido ir lejos?, preguntó ella. Sí, muchas veces. ¿Y por qué no lo hiciste? Samuel tardó en responder. Porque uno siempre cree que todavía falta algo antes de irse. Ella se quedó callada varios segundos. A mí me pasa al revés, dijo finalmente. Siento que ya me fui hace mucho, aunque siga aquí. Esa frase se quedó viviendo dentro de él. Después de eso, comenzaron a verse más seguido. Sin darse cuenta, Samuel empezó a organizar sus días alrededor de ella. Le mandaba mensajes al despertar. Pensaba en cosas que podrían gustarle. Le recomendaba películas, la acompañaba a cafeterías escondidas, galerías pequeñas, calles tranquilas donde nadie parecía conocerlos. Y poco a poco, casi sin notarlo, empezó a enamorarse. Pero Valeria era extraña. Había días donde parecía feliz de verlo, y otros donde se convertía en alguien distante, imposible de alcanzar. Samuel intentaba ignorarlo, porque cuando ella sonreía de verdad, aunque fuera unos segundos, él sentía que todo tenía sentido. Una noche, mientras caminaban cerca de una feria abandonada, ella se detuvo frente a un juego apagado. Las luces viejas parpadeaban débilmente. ¿Sabes qué miedo me da?, preguntó ella. ¿Qué cosa? Acostumbrarme a alguien. Samuel la miró en silencio. Y aunque no lo dijo, en ese instante entendió que ya era demasiado tarde para él, porque mientras ella apenas tenía miedo de acostumbrarse, él ya estaba imaginando una vida entera a su lado. Las cosas que no se dicen. En octubre llegó con noches más largas y un frío que empezaba a sentirse incluso dentro de los edificios. Samuel y Valeria ya se veían casi todos los días. Pero incluso entonces, había algo extraño entre ellos. Algo que nunca terminaba de encajar. Samuel hacía todo lo posible por verla feliz,
Escuchaba cada una de sus ideas como si fueran importantes. La acompañaba cuando se sentía perdida. La impulsaba a seguir pintando cuando ella quería rendirse. «Tus cuadros son buenos», le decía. «¿De verdad podrías vivir de esto algún día?». Ella siempre respondía igual, con una sonrisa pequeña, como si no terminara de creerle. Samuel comenzó a notar que él entregaba demasiado, y ella apenas dejaba entrar pequeñas partes de sí misma. Nunca lo presentó con nadie cercano. Nunca hablaba realmente de su vida. Nunca lo integraba del todo a su mundo. Él conocía cafeterías favoritas, canciones favoritas, colores favoritos, pero no conocía su verdadera historia. Y aún así se quedó, porque el amor, cuando nace desde la ilusión, a veces convierte las ausencias en esperanza. Una tarde fueron a una pequeña exposición de arte en el centro. Valeria observaba los cuadros con una atención casi triste. Samuel la miraba más a ella que a las pinturas. «Algún día vas a tener una exposición así», le dijo. Ella soltó una risa suave. «Tú siempre hablas como si las cosas fueran fáciles». «No fáciles, posibles». Valeria bajó la mirada, y durante unos segundos pareció querer abrazarlo, pero no lo hizo. Ese tipo de cosas comenzaron a destruirlo lentamente. Los pequeños rechazos, las distancias invisibles, la sensación constante de que ella nunca terminaba de elegirlo por completo. Aún así, Samuel seguía ahí, porque estaba enamorado de una manera peligrosa, con esa clase de amor donde uno empieza a justificar silencios, ausencias y heridas solamente para no perder a la persona. Una madrugada caminaron por una avenida vacía mientras la ciudad dormía. Las luces amarillas hacían que todo pareciera una película vieja. Valeria iba en silencio. Samuel la miró. «¿Qué pasa?». Ella tardó en responder. «A veces siento que tú me quieres más de lo que debería permitir». La frase le dolió, pero él sonrió para ocultarlo. «¿Y eso es malo?». Ella no respondió, y esa ausencia de respuesta fue peor, porque Samuel entendió algo esa noche. Él estaba construyendo un hogar emocional para alguien que todavía no decidía quedarse. El lugar donde terminan las ilusiones. Diciembre llegó arrastrando un cansancio extraño. Las discusiones comenzaron a aparecer por cualquier cosa. Pequeños silencios, llamadas ignoradas, cambios de humor. Samuel sentía que algo se escapaba entre las manos, aunque todavía no sabía exactamente qué era. Hasta aquella noche, Valeria le pidió verlo en un parque pequeño al sur de la ciudad. El lugar estaba casi vacío. Solamente se escuchaba el viento moviendo las ramas secas. Samuel llegó primero. La vio acercarse lentamente bajo la luz tenue de una farola, y por primera vez sintió que ella ya estaba lejos. Incluso antes de hablar, se sentaron en una banca. Valeria evitaba mirarlo. «Samuel, tengo que decirte algo». Él sintió un nudo en el pecho. «¿Qué pasa?». Ella respiró profundo. «Siempre quise irme de aquí». Samuel guardó silencio. «Quiero estudiar arte fuera de la ciudad. Ya hablé con algunas personas. Probablemente me vaya pronto». El mundo pareció quedarse quieto. No era una infidelidad, no era una traición directa, era peor, porque Samuel entendió algo devastador. Ella había tomado esa decisión sin incluirlo en ningún momento, como si él nunca hubiera sido parte real de su futuro. «¿Y nosotros?», preguntó finalmente. Valeria bajó la mirada. «No sé si existe un nosotros, Samuel». La frase lo destruyó por dentro, porque mientras él había imaginado una vida junto a ella solamente estaba intentando sobrevivir a la suya. Samuel sintió ganas de llorar, pero no lo hizo. La miró en silencio, y por primera vez logró verla sin la ilusión que él mismo había construido. Ella nunca fue cruel realmente. Simplemente nunca lo amó de la manera en que él necesitaba ser amado. Y aún así, él la amaba demasiado para odiarla. Pasaron los días, las llamadas disminuyeron, los mensajes se volvieron fríos. Esa noche caminó solo durante horas bajo la lluvia,
pensando en todo lo que intentó darle, en todas las veces que quiso hacerla feliz, en todas las veces que esperó un poco más de cariño, un poco más de reciprocidad, un poco más de ella. Y entendió algo doloroso. El amor no obliga, no controla, no puede hacer que otra persona sienta lo mismo. Puedes entregar el corazón completo y aún así no ser suficiente para alguien. El eco de las cosas que ya no vuelven. La última vez que Samuel vio a Valeria fue una mañana gris de febrero. Ella llevaba una maleta pequeña, el cabello recogido, y esa misma expresión distante que él nunca logró descifrar completamente. Hablaron poco. Ya no quedaban fuerzas para discutir, ni para intentar arreglar algo que llevaba mucho tiempo roto. Antes de irse, Valeria lo abrazó apenas unos segundos. Un abrazo ligero, casi triste, como si estuviera despidiéndose de alguien que quiso cuidar, pero nunca amar realmente. Samuel sintió ganas de pedirle que se quedara, de decirle que todavía podían intentarlo, que él estaba dispuesto a seguir luchando. Pero no lo hizo, porque finalmente entendió algo. El amor también consiste en respetar la libertad de quien no elige quedarse. Valeria se alejó sin mirar atrás y desapareció lentamente entre la gente. Samuel se quedó inmóvil, sintiendo que acababa de perder al amor de su vida. Porque para él sí lo había sido. La mujer con la que imaginó futuros absurdos, la mujer por la que cambió hábitos, pensamientos y hasta la forma de mirar la vida. La mujer a la que le entregó tiempo, paciencia, comprensión y una parte de sí mismo que jamás había entregado antes. Y aún así, no pudo hacer que ella sintiera lo mismo. Los días siguientes fueron silenciosos. Samuel dejó de escribirle, aunque algunas noches seguía mirando el teléfono, como si una parte de él todavía esperara verla regresar. Pero ella no volvió. Tiempo después supo que seguía con aquella nueva pareja. Y aunque la noticia le atravesó el pecho, no sintió odio, solo tristeza. Una tristeza limpia, profunda, de esas que no hacen ruido, porque incluso herido Samuel seguía deseando que ella fuera feliz, aunque fuera lejos de él, aunque fuera con alguien más, porque el amor que sintió por ella era tan grande, que incluso roto seguía queriéndola bien. Una noche, mientras observaba la ciudad desde la ventana de su departamento, Samuel cerró los ojos y respiró profundamente. Entonces entendió algo más. Quizá Dios había puesto a Valeria en su camino por una razón, y quizá también había decidido apartarla, no como castigo, sino como una lección, como una de esas personas que llegan para cambiarte la vida, aunque no se queden. Samuel sonrió apenas, con dolor, con nostalgia, con amor todavía, y mientras las luces de la ciudad temblaban a lo lejos, comprendió finalmente que algunas historias no terminan cuando las personas se van. A veces continúan viviendo dentro de nosotros, como un eco, como una herida, como un recuerdo imposible de olvidar. Fin.